Historia 1. El hombre del camino. Era una noche oscura y el camionero Luis conducía por una carretera solitaria en medio de la nada. El tráfico era casi inexistente y el único sonido que acompañaba su viaje era el rugir del motor de su camión. De repente, algo llamó su atención en el horizonte. Una figura borrosa, apenas visible, caminaba por la carretera. Al principio pensó que era una ilusión provocada por la fatiga, pero al acercarse más, la figura se hizo cada vez más clara. Era un hombre vestido con ropas de trabajo, con una mirada vacía que parecía penetrar hasta el fondo de su alma. Luis aceleró, pero no pudo evitar sentirse incómodo al ver que la figura seguía caminando por la carretera, sin inmutarse. En el retrovisor, vio que el hombre había desaparecido, pero lo peor estaba por llegar. Unos minutos más tarde, un golpe fuerte en el costado del camión hizo que Luis frenara de golpe. Al salir a investigar, no encontró nada, pero el aire estaba cargado de una presencia oscura. ¿Quién era ese hombre en el camino? ¿Y por qué parecía estar atrapado en una especie de trance? La soledad en las rutas puede hacer que nuestra mente juegue trucos, pero algunos camioneros aseguran que lo que vivieron no tiene explicación lógica. ¿Qué piensas tú? Historia 2. La llamada nocturna. Eduardo, un camionero experimentado, siempre ha recorrido rutas solitarias, pero lo que vivió una noche le heló la sangre. A mitad de la madrugada, su teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Atendió la llamada y al otro lado de la línea escuchó una voz susurrante que apenas podía distinguir. Decía: "Sal de la carretera, él está detrás de ti". Eduardo se quedó paralizado. Miró por el retrovisor, pero no había nada. Aceleró y la voz continuó: "No te detengas, él te está siguiendo". En ese momento, una sombra pasó rápidamente frente a su camión. Eduardo no lo pensó dos veces, aceleró hasta el máximo, pero la llamada no cesó hasta que llegó a una estación de servicio. Cuando colgó, vio que el número no estaba registrado en su teléfono. Nadie jamás supo quién le había llamado. Historia 3. La sombra del bosque. Carlos llevaba horas conduciendo por una ruta solitaria que atravesaba un espeso bosque. La visibilidad era casi nula debido a la niebla, y de repente, el camión comenzó a fallar. Se detuvo al costado de la carretera y comenzó a revisar el motor. Fue en ese momento cuando escuchó un susurro detrás de él. Al volverse, vio una sombra que emergía de entre los árboles. Era algo grande, y sus ojos brillaban con un resplandor extraño. Carlos intentó encender el camión, pero el motor no respondía. La sombra se acercaba lentamente, hasta que en un giro inesperado, desapareció. El camión arrancó por sí mismo, y Carlos no dudó en acelerar hasta llegar a la próxima ciudad. Jamás volvió a tomar esa ruta. Historia 4. El camión fantasma. José había oído hablar de un camión fantasma que rondaba las rutas solitarias del norte. Decidió investigar, convencido de que solo era un mito. Pero una noche, al cruzar una zona desértica, vio un camión a lo lejos. Al acercarse, vio que no había conductor. El camión parecía ir a gran velocidad, pero no emitía ningún ruido. José trató de alcanzarlo, pero cuanto más aceleraba, más rápido se iba el camión. Finalmente, el camión desapareció de su vista y lo único que quedó fue una sensación de frío que lo acompañó durante el resto del viaje. Historia 5. El ciclo eterno. El camionero Ricardo conducía por una ruta vieja y olvidada cuando comenzó a escuchar voces. Al principio pensó que era el ruido del motor, pero pronto se dio cuenta de que las voces provenían de su radio. En la frecuencia, se escuchaba una conversación de camioneros, pero con un tono extraño, como si fueran fantasmas atrapados en el aire. Ricardo frenó y apagó el radio, pero las voces no cesaban, solo que ahora parecía que estaban cerca de él, rodeándolo en la oscuridad. Historia 6. La noche eterna. David llevaba horas conduciendo sin parar, cuando vio una luz extraña al fondo de la carretera. Pensó que era una estación de servicio, pero al acercarse, descubrió que no había nada. Sin embargo, la luz seguía avanzando hacia él. De repente, el reloj de su camión comenzó a marcar una hora incorrecta y la luz desapareció como por arte de magia. Aceleró, buscando una salida de esa pesadilla, pero la luz lo seguía, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Historia 7. El pasajero silencioso.
Javier estaba transportando una carga importante por una carretera desierta cuando un hombre apareció de la nada pidiendo un aventón. Aunque no era común, aceptó. El hombre, sin decir una palabra, se sentó en el asiento del pasajero y miró por la ventana. Pero lo extraño comenzó cuando Javier se dio cuenta de que el hombre no respiraba. Su piel estaba fría y su mirada fija. Fue cuando Javier se detuvo, miró al asiento vacío y descubrió que el hombre ya no estaba. El frío en el camión permaneció durante el resto del viaje. Historia 8. El silbido en la noche. Una noche, el camionero Miguel iba cruzando una carretera desértica cuando escuchó un silbido. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se repetía. Decidió detenerse, pero cuando salió del camión, vio una figura humana a lo lejos, que comenzaba a acercarse. El silbido se intensificó, y antes de que Miguel pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad. Historia 9. El eco del pasado. Raúl viajaba por una ruta vieja y olvidada, cuando comenzó a escuchar voces. Al principio pensó que era el ruido del motor, pero pronto se dio cuenta de que las voces provenían de su radio. En la frecuencia, se escuchaba una conversación de camioneros, pero con un tono extraño, como si fueran fantasmas atrapados en el aire. Raúl frenó y apagó el radio, pero las voces no cesaban, solo que ahora parecía que estaban cerca de él, rodeándolo en la oscuridad. Historia 10. El desvío fatal. Una noche, Luis recibió una llamada de emergencia de un compañero camionero pidiendo ayuda. Se desvió de su ruta para asistirlo, pero al llegar al lugar indicado, encontró un panorama desolado. No había señales de su compañero, solo su camión abandonado. El GPS indicaba que debía dar vuelta y regresar a su ruta original, pero algo lo detuvo, la carretera desaparecía poco a poco, como si la estuviera tragando la oscuridad.